Onda Regional de Murcia. En la radio de casa, como en ninguna parte. Onda Regional de Murcia. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Avenza. Amigos, bienvenidos, buenas noches. 38 minutos pasan de las 11 cuando comenzamos la edición de esta semana del Último Peldaño. Una edición que va a ser una especie de homenaje, una especie de repaso a la vida de un hombre que con el que se está de acuerdo, no se está de acuerdo, al que se le creerá lo que dijo o no se le creerá lo que dijo, pero lo que es incuestionable es que marcó una época en la ufología y en el mundo de lo que se dio en llamar contactados con extraterrestres. Eugenio Siragusa, el primero de los que empezaron a hablar de estos temas, el primero de los que dijo estar directamente en contacto con seres extraterrestres y además fundó una asociación que trascendió incluso fronteras y también le ha sobrevivido a su muerte. Vamos a hablar de todo ello con Juan Martins, que es el presidente en España de No Estamos Solos. Pero para comenzar el programa vamos a seguir con ese curso de técnicas de investigación de psicofonías. Lo haremos con Juan Francisco Martínez y será el capítulo 3. Estos son los temas que tenemos esta noche para todos ustedes, amigos oyentes. Los saludos de Fran Fernández, que se encuentra en el control, y ante el micrófono Joaquín Avenza. El último peldaño. Vamos a seguir ese repaso a las técnicas de investigación en psicofonías y transcomunicación instrumental que iniciábamos hace ya 2 capítulos y este es el tercero, en el que vamos a entrar de lleno a hablar de los investigadores que han sido más trabajadores, más prolíficos, los que han dado lugar a que en estos momentos estemos hablando de estos temas aquí con todos ustedes. Hombres que en nuestro país han traído la psicofonía y que luego se han esforzado por hacer de ello algo más que un simple entretenimiento. Han llegado a crear toda una disciplina de estudio y lo vamos a hacer siempre, como lo estamos haciendo hasta ahora, de ello algo más que un simple entretenimiento. Han llegado a crear toda una disciplina de estudio y lo vamos a hacer siempre, como lo estamos haciendo hasta ahora, de la mano de Juan Francisco Martínez, que esta noche nos encuentra aquí en el control porque mañana tiene que madrugar mucho y el hombre pues ha sido tan amable de atendernos desde su casa, pero rápidamente vamos a dar ese repaso al capítulo 3. Juan Francisco, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues te agradecemos mucho ese detalle, que estés con nosotros a pesar de que sabemos que mañana te toca madrugar mucho, pero vamos a intentar no tenerte demasiado tiempo despierto para que nuestros oyentes puedan conocer esa tercera entrega del curso que estamos haciendo sobre psicofonías. Nada, encantado de estar con nuestros oyentes por medio del programa. Estupendo, pues hoy le toca el turno a los investigadores españoles. ¿Se puede decir que España es un país de vanguardia en la investigación de la psicología y sobre todo de las psicofonías? Bueno, pues yo creo que sí, que España ha sido un país de vanguardia en el estudio de las psicofonías, no solamente por investigadores destacados, ¿no?, de alguna forma, pues que han sido conocidos, sino que en un momento determinado, pues tú lo sabes bien, proliferaban pues cantidad de grupos que se dedicaban a la parapsicología, también quizá con muchísima más ilusión que otra cosa y mucha voluntad, y han echado muchísimas horas a la parapsicología y por supuesto en el intento de contactar con las voces psicofónicas. Uh-huh. Desde luego hay muchos, hay gran cantidad de investigadores, pero ¿podríamos destacar algunos nombres? Sí, nosotros esta noche hemos seleccionado 3 de ellos
que son pues quizás pues los que más conocidos y que además se han destacado también por su constante trabajo y aportación. Hablamos de Germán de Argumosa por una parte, de Sinesio Darner por otra y Paco Mañez por otra. Estas tres personas, pues digamos que las hemos seleccionado de una cantidad de otros muchos investigadores que también han aportado. Hay que decir que el reconocimiento es para todos los investigadores que en estos momentos están trabajando o que han trabajado en el pasado en las psicofonías en España, que estamos muy agradecidos a todos ellos y que lógicamente lo que no podemos es hablar de todos porque tampoco es el medio, sí que... Bueno, también se puede hacer algún otro programa de lo que hagamos y entonces pues también se puede dar un repaso, digamos, más amplio a otros muchos. Lo que vamos a intentar de alguna manera es que representen estos tres investigadores a las corrientes más generalistas o las que están en estos momentos pues más destacadamente en nuestro país investigando. Vamos a empezar, si te parece, con don Germán de Argumosa, el profesor Germán para muchos. ¿Quién es Germán de Argumosa? Pues sí, el profesor Germán, como se le llamaba cariñosamente, es un filósofo que nació en Cantabria y que ha sido profesor del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Madrid y también fundador y director del Instituto Internacional de Investigaciones Parapsicobiofísicas de Madrid, fundador y presidente de la Asociación Española de Investigaciones Parapsicológicas de Barcelona y otra serie de títulos también. Este filósofo, hay que decir pues que se le puede reconocer que él ha sido el introductor de la parapsicología aquí en España y bueno, pues allá por el año 77 y también que habló de psicofonía ya por el año 1971. Quizá para que sepamos mejor conocer su obra, pues vamos a recordar algunas de las psicofonías más importantes que don Germán de Argumosa ha conseguido. Algunas de ellas las trajo a este programa en el año 91, cuando le entrevistamos hace ya un montón de años y amablemente nos brindó escuchar esa psicofonía. Vamos a escuchar la primera de ellas. Dice: Germán, la verdad te damos. Otra psicofonía también del profesor Germán de Argumosa es una que le responde una pregunta. Él en un momento dado consigue grabar una voz que dice al fin, y él le pregunta ¿al fin qué? Y la respuesta es al fin Kia. Como pueden ver, son voces bastante claras, bastante, bueno, yo diría que hasta cristalinas. Otra psicofonía que él también nos presentó aquella noche es una que dice, deténla. Era una respuesta también mental, porque una persona estaba deseando irse, una mujer estaba deseando irse a una reunión y en un momento dado pues se piensa que lo mejor era quedarse, que a lo mejor no debía levantarse de esa reunión, y en un momento dado cuando se levanta es cuando se graba esta voz que vamos a escuchar ahora. Deténla, una voz también bastante clara. Quizá, Juan Francisco, una de las características más importantes de las psicofonías de Germán es la claridad de esos sonidos. Sí, realmente el doctor, el profesor Germán de Argumosa, pues digamos que a lo largo de su periplo de investigación ha conseguido una audición de las psicofonías bastante clara. No sé, ha hecho un contacto que de alguna forma eran voces claras y contundentes. Vamos a ofrecerles a los oyentes una psicofonía que no la vamos a oír entera porque tampoco la disponemos de ella entera. Se grabó en la casa de un diplomático y dicen los que estaban allí que era absolutamente terrorífica. Tal es el caso que incluso hay una leyenda de que muchas de las personas que escucharon esta psicofonía fallecieron. Germán siempre ha dicho que hay una parte de esta psicofonía que no se puede escuchar, que él la ha oído pero que no recomienda a nadie escucharla por lo terrorífico y lo tremendo de ella. Hay otra parte que dice que sí, que es la que se ha hecho pública, y de ese fragmento, de la parte más audible, vamos a escuchar muy poquito tiempo, pero simplemente con escuchar lo que vamos a oír nos daremos cuenta de lo que puede ser esa otra parte que está vedada para todos.
Alguna noche hablaremos de este tema e intentaremos que, aunque es difícil porque el profesor Germán está retirado de todos estos temas y es difícil contactar con él, pero vamos a intentar que esté con nosotros como estuvo hace ya tantos años. Vamos a pasar a otra persona, a otro de los grandes investigadores, Sinesio Darnell, que ha estado también con nosotros muchas veces y que también nos ha brindado muchas veces su trabajo. ¿Cuál es la personalidad de Sinesio Darnell dentro de las psicofonías? Sí, bueno, pues Sinesio Darnell es un titulado en química y microbiología. Es una persona que se ha dedicado 30 años a su profesión, entre laboratorio y enseñanza. Se dedicaba a la enseñanza y además tenía un laboratorio bastante completo, donde se ha dedicado de una forma bastante técnica a practicar el intento de la psicofonía, ¿no? Y bueno, realmente dice que en el 74, después de unos artículos extranjeros que hablaban de la psicofonía, empezó a experimentar, intentando encontrar una explicación. Pues él iba por la línea racionalista, pero parece ser que pronto, digamos, que se dio cuenta de que las tesis racionalistas se le iban derrumbando, y entonces pues realmente él empezó a explorar y a creer que se trataba de una teoría basada en lo trascendental o en lo espiritual. Uh-huh. Incluso ha descubierto, según sus trabajos, que dependiendo de la frecuencia con la que está trabajando, sí, salen unas voces u otras, ¿no? Sí, eso realmente parece ser que él cuenta aquí que las mismas voces, decía, ha recibido precondiciones que mayoritariamente se han cumplido. Bueno, precondiciones, pero no solamente hablaba de precondiciones, sino que le iban diciendo en las ondas hertzianas en las cuales él podía de alguna forma comunicarse, ¿no? Y ponerse en contacto con otras personas. Incluso llegó a la tesis de que según en qué ondas realmente los mensajes eran de una forma o de otra, ¿no? Uh-huh. Autor de libros tan enigmáticos como Voces sin rostro, El misterio de la psicofonía, El mundo de lo intangible. Un maestro para todos. La verdad que todos hemos aprendido mucho con Sinesio y es una persona de las que yo creo que hacen historia en el mundo de las psicofonías. Vamos a escuchar sus dos psicofonías más importantes, las más conocidas. Probablemente tenga muchas más que podíamos haber escogido, pero después de pensarlo mucho hemos elegido dos que yo creo que van a ser representativas de lo que es su trabajo. La primera de ellas es una respuesta al origen del propio fenómeno de las psicofonías. Él preguntaba de cuál es su origen y la voz le responde: es adimensional. Es una psicofonía increíblemente clara. Y la otra que hemos elegido, también yo creo que famosísima y que todos ustedes conocerán, sobre todo los más aficionados al mundo de las psicofonías, es una voz que nos hace mucho pensar en qué es realmente con lo que nos estamos enfrentando con el mundo del más allá o de las psicofonías. Es una voz que dice: ¿yo qué hago aquí? ¿Desde dónde nos hablaba esa voz? ¿Qué podía ser lo que nos está preguntando? Terrible, ¿no, Juan Francisco? Pues sí, realmente, como hemos dicho y venimos diciendo, pues lo que dicen estas voces realmente impresiona y da que pensar, y bueno, habría que reflexionar muy mucho y para intentar de alguna forma ver dónde estarían ubicadas, pero bueno, realmente esa es la pregunta que aún nos venimos haciendo. Efectivamente, si alguien despierta en el otro lado, si es verdad la teoría de los espiritistas, y en un momento dado se da cuenta uno que está en un sitio que no sabe dónde está, sería muy lógico lanzar este grito, pues, es decir, ¿yo qué hago aquí? Bien, vamos a entrar en el tercer y último de los representantes de estas corrientes, que ya digo que no es que sean los únicos, que no es que sean necesariamente los mejores, pero sí que son representativos, eso sí. Eso y además incluso cada uno con una línea. Por supuesto.
Los tres, para mí, yo creo que son realmente grandes maestros y efectivamente cada uno representa una corriente y por eso precisamente los hemos elegido. Vamos a entrar con Francisco Máñez, un buen amigo nuestro, un buen amigo del programa, de los oyentes, y que ha estado también muchas veces con nosotros y nos ha explicado muchas de sus teorías e investigaciones. ¿Quién es Francisco Máñez? Sí, bueno, Francisco Máñez hay que decir que realmente es un escritor, nacido en el año 58 y fundamentalmente ha sido o es el creador del grupo editorial Bitácora de publicaciones electrónicas y ha sido también presidente de un grupo muy importante en Valencia, la Asociación Valenciana de Investigaciones Parapsicológicas y Omnilógicas. Y bueno, él se puede decir que también ha sido una persona que ha echado muchísimas horas y muchísimos años en experimentar la psicofonía y ha obtenido bastante y muchos y buenos resultados, ¿no? Uh-huh. Es el descubridor también de una teoría importantísima. Sí, en un momento determinado, él además tiene un libro que habla de ella, la teoría del colapso. Dice, cuando la razón duerme, la teoría del colapso. Tiene un libro donde él explica esta teoría a nivel parapsicológico, que de alguna forma pues también podría dar respuesta a lo que él piensa que son las psicofonías. Uh-huh. La verdad es que Francisco Máñez ha tenido una evolución en su forma de ver el mundo de la parapsicología y se puede decir que de una hipótesis parapsicológica científica que siempre ha mantenido, últimamente ha evolucionado pues hacia posiciones mucho más escépticas, tal es el caso que actualmente pues él se declara que no cree que ninguno de los fenómenos paranormales sea real, ni siquiera las psicofonías que él ha grabado. Algún día nos tendrá que dar la explicación de cuál puede ser la causa de esas cosas, porque evidentemente ahí están las psicofonías y es algo que nosotros nos interesaría mucho saber cuál es su causa. Por eso decíamos que, bueno, dentro de las facciones que cada uno defiende, pues Paco Máñez pues es precisamente el factor, digamos, en este momento, pues más radical en el sentido de no creer en las hipótesis trascendentales o espirituales, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a escuchar el trabajo de Paco Máñez, que los oyentes del Último Peldaño conocen muy bien, lo hemos puesto muchas veces, pero no queríamos tampoco, ya que hemos hecho también el repaso al ejemplo de los dos anteriores investigadores, dejar de ilustrar con psicofonías el trabajo de Francisco Máñez. La primera que vamos a escuchar es una psicofonía que dice "no puede ser". No puede ser, una de las psicofonías emblemáticas de Paco Máñez. Otra que también de alguna manera nos hace inquietarnos un poquito cuando la escuchamos es la siguiente. Dice así: ¿le oyes? ¿Quién será? Psicofonías que nos hacen preguntarnos si realmente estamos contactando con el más allá, con el otro lado. ¿Qué está pasando allí? ¿Cómo es ese otro lado? ¿Por qué preguntan esas cosas las voces? ¿Es tan angustioso como las voces parecen presentarnos? ¿O estamos simplemente hablando con nuestro subconsciente que nos hace que creamos lo que siempre hemos creído? La última de ellas, la psicofonía más terrible, más emblemática, más desgarradora de todas cuantas se han grabado yo creo que en el universo de las psicofonías, es precisamente la que consiguió Paco Máñez, que dice: estamos al otro lado de la muerte. Psicofonías que nos hacen pensar muchas cosas.
Yo no sé, Juan Francisco, después de este repaso que le hemos dado a los tres grandes representantes de las corrientes que hay en estos momentos, Sí. No sé, yo no me quedo con ninguna. La verdad es que a lo mejor todas tienen razón y a lo mejor todas tienen algo de verdad. Pero desde luego lo que está claro es un hecho. Las psicofonías no se quedan, digamos, indiferentes. Lo que es el contenido, me refiero. Tienen una intención clarísima. Bueno, y además yo creo, vamos, esto no sé si lo hemos dicho o yo lo he dicho otras veces, pero se crea en lo que se crea, sea una tesis, es una realidad objetiva. Exactamente. Porque hay que tener en cuenta que muchas de las psicofonías están hechas con todas las seguridades, ¿no? Que se sabe que realmente ahí no ha habido ningún tipo de fraude, ¿no? Uh-huh. Y realmente, pues ahí ha habido una voz. Entonces, sea cual sea la explicación por la que esa voz realmente se manifiesta, y bueno, y también lo que queramos pensar y elucubrar respecto a la reflexión que no se nos ocurra después de lo que se dice en esa voz, ¿no? Pues realmente son hechos objetivos que creo que hay que tener en cuenta. Uh-huh. Por eso yo decía que quizás de la fenomenología parapsicológica, la psicofonía es algo que realmente está ahí y no, en definitiva, aunque cueste de conseguirla, no es difícil de conseguir. Precisamente por eso hemos comenzado este curso, que es una primera parte de más cursos que hablan de parapsicología, con uno de los fenómenos más fáciles de repetir y al mismo tiempo con el que se puede experimentar y obtener resultados de una manera, entre comillas, lo de fácil, porque también hay que echarle horas. Sí, no, hombre, ya, pero que quiero decir que, vamos, que hay otros fenómenos que realmente son como más complicados, ¿no? Es una cosa más difícil o más técnica y tal, pero bueno, ahora ya sé que son más técnicas teniendo en cuenta pues que se pueden hacer con ordenadores, pero antes era algo tan sencillo, digo, como coger un magnetofón y echarte horas con tu magnetofón, un simple magnetofón. Y realmente, pues al final, pues si tenías suerte, pues grababa una voz. Bueno, antes de las voces nosotros hemos grabado cantidad de sonidos, canto gregoriano, otra serie de cosas, ¿no? Pues yo creo que por hoy es suficiente esta entrega que hacemos del curso de técnicas de investigación en psicofonías y transcomunicación instrumental, y la próxima semana, la próxima entrega, entraremos ya en las hipótesis que intentan explicar todos estos fenómenos, para muy pronto ya entrar en lo que son las técnicas de grabación y las técnicas de experimentación en psicofonía. Juan Francisco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues nada, como siempre, es un placer estar aquí en el programa y poder compartir con nuestros oyentes, pues, digamos, este mundo misterioso en el que vivimos. Muchísimas gracias, y la semana que viene aquí estaremos contigo. Y a ustedes, amigos oyentes, les vamos a dejar ya con el boletín informativo de las 12 de Onda Regional. Ya saben que si tienen alguna psicofonía, si les aparece algún misterio, nuestro correo es escaleradelmisterio@orm.es. Repetimos, escaleradelmisterio@orm.es. Y ahora ya les dejamos con nuestro compañero Valentín Contreras y las noticias de las 12 en Onda Regional. Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del último peldaño. Como ya les hemos anunciado, vamos a entrar en el mundo de Eugenio Siragusa, una persona que, como ya les hemos dicho, cambió la historia del contactismo. El 27 de agosto de este año fallecía una de las personalidades más importantes en el mundo del llamado contactismo con extraterrestres, Eugenio Siragusa. La historia de este hombre comenzaba para el mundo de la ufología el 25 de marzo de 1952, cuando cumplía sus 33 años, ya en las 5 de la madrugada, cuando se encontraba en la Plaza de los Mártires frente a la estación donde normalmente tomaba el autobús para ir al trabajo.
Mientras caminaba para llegar a la parada del autobús, vio de lejos un pequeño objeto luminoso que del mar se acercaba a gran velocidad. Tenía una forma similar a la de un sombrero y se movía a gran velocidad. Aterrorizado porque rápidamente pensó que era el lanzamiento de algún ingenio nuclear, esa luz se le acercó. El miedo se disminuyó justamente cuando del objeto partió un rayo luminoso que le dio completamente. Así como había llegado, el objeto se fue muy rápidamente. Desde aquel momento, Eugenio Siragusa no volvió a ser nunca más el mismo hombre. Más tarde, sintió que tenía la necesidad de subir al volcán Etna. Cogió su coche y se dirigió rápidamente a este volcán. Cuando llegó cerca de uno de los cráteres, se encontró con un ser que no era de este planeta y que le dio una serie de mensajes. A partir de ese momento, la historia de la ufología, la historia de los ovnis, la historia de los contactos con extraterrestres tomó un nuevo derrotero y nacía un fenómeno que tuvo luego muchos seguidores, pero que ninguno como él, como Eugenio Siragusa, el primero de todos y seguramente el más emblemático de todos los contactados. Y para hablar de esa figura de Eugenio Siragusa, tenemos esta noche con nosotros al presidente de la Asociación Cultural No Estamos Solos, una asociación que se ha fundado en España y que sigue esa línea que inició hace ya tanto tiempo este hombre que, como decimos, en el mes de agosto nos dejó. El presidente de No Estamos Solos España es Juan Martín. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches a ti y a todos tus oyentes. Mira, estamos muy contentos de tenerte de nuevo con nosotros porque los oyentes veteranos del programa recordarán que no es la primera vez que estás con nosotros en antena, que hemos disfrutado con tu compañía muchas veces, pero que hacía ya, lógicamente, tiempo desde que el programa dejó de emitirse y, bueno, ya en esta segunda etapa era el momento de contactar contigo. Lo que pasa es que no teníamos previsto contactar contigo precisamente para hablar de la triste noticia del fallecimiento de Eugenio Siragusa. Nos ha pillado un poco de sorpresa y la verdad que no nos enteramos en su momento cuando sucedió en el mes de agosto. Por eso rápidamente buscamos de nuevo tu número en nuestra agenda para que tú nos hables de este hombre, para que tú nos digas quién fue Eugenio Siragusa y sobre todo para que los oyentes más jóvenes, los que no vivieron aquellos momentos, los que no conocen lo que significó en la ufología y en el mundo de los contactados Eugenio, pues sepan realmente de quién estamos hablando. Me gustaría empezar por ahí, Juan. ¿Quién fue realmente Eugenio Siragusa? Bueno, Eugenio Siragusa podemos definirlo como un contactado del siglo XX. Como tú bien decías, nació en el 19 y en el 52 es cuando tiene su primer contacto en la Plaza de los Mártires en Catania. Bueno, este hombre tiene una influencia trascendental en el mundo del contactismo, de la ufología, digamos, ¿no? En aquel tiempo, contemporáneo de él, también estaba George Sadansky. Bueno, yo creo que además hay una cosa que quiero destacar, haciendo un paréntesis allí. Ayer, precisamente 24 de noviembre, digo ayer porque ya pasaron las 12 de la noche, ¿no? Y hoy estamos en 25. Sí, sí. Se cumplía el 28 aniversario del injusto arresto a este hombre, a Eugenio Siragusa, día que algunos quieren homenajear, algunos queremos homenajear su sacrificada libertad. Uh-huh. Molestaba al poder e intentaron eliminarlo por aquello que denunciaba. Pongo un ejemplo, uno de sus mensajes que él publicaba. La industria bélica, a los hermanos del planeta Tierra, la industria bélica de vuestro planeta es la sola y única responsable que impide paz y sano progreso. El monstruo coloso de la violencia solo puede sobrevivir sin paz y sin concordia, sin justicia y sin amor. Esta es la verdad que no sois capaces de hacer vuestra. A nosotros es conocido señalar nítidamente el bárbaro egoísmo que impera en el comercio de muerte y destrucción. Nos es conocido también revelar cuánta apatía y cuánto desinterés fermentan en los pueblos deseosos de paz, pero incapaces de hacerla vivir, faltando imponerla a aquellos que nutren el interés de la guerra, de la discordia, del odio, de la ideología de choque para realizar situaciones idóneas a sus inmensos beneficios. La industria de la muerte trabaja y gana, anteponiendo al bien supremo de la paz de los pueblos el terror de instrumentos infernales, el poder de una ciencia diabólica dispensadora de genocidios y miseria.
¿Qué podemos hacer nosotros? Haceros responsables al despertar en vuestra conciencia que sois hombres dotados de inteligencia para ponerla al buen servicio. Más por ahora no nos es concedido hacer. Del cielo a la tierra, trámite Eugenio Siragusa, 25 de febrero del año 80. En homenaje a este hombre, hago referencia a este mensaje de denuncia a la industria bélica del planeta Tierra, porque, lógicamente, pues claro, a los grandes beneficiarios de esta macroindustria, que ocupa el primer lugar en la economía y en el comercio mundial, lógicamente les molestaba a este hombre, era incómodo. Luego hablaremos detenidamente de todo lo que sucedió cuando fue detenido y de cuáles fueron las causas realmente, qué fue lo que se dijo de él y todo ello. Pero antes de eso me gustaría entrar más en lo que ocurrió al principio, sobre todo pensando en esos oyentes que es la primera vez que tienen noticia de la existencia de Eugenio Siragusa y que a lo mejor el mundo del contactismo lo ven de otra manera. Hay que decir, amigos oyentes, que Juan Martín es una de esas personas con las que, independientemente que se crea o no se crea, o se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo en lo que se mantiene, es una persona con la que se puede dialogar, con la que se puede hablar amablemente, y además una persona que transmite muy bien esa información, lo cual pues le hace interlocutor válido y estupendo para hablar de estos temas de una manera totalmente desapasionada, que es lo más importante, porque si no caeríamos a veces en el fanatismo, ¿no?, que caen algunos seguidores. Debo decirte, y me permites que te interrumpa, sí. Debo decirte que yo fui alumno del Centro de Estudios de Fraternidad Cósmica, fundado por este hombre, y fui alumno en los años 70 y 80. Y entonces, pues lógicamente, la filosofía cósmica espiritual que este hombre transmitía, además de los mensajes de denuncia contra la energía nuclear, para fines bélicos, etcétera, etcétera, la droga, en fin, el hambre en el mundo, el maltrato a los niños, esclavos, etcétera, pues lógicamente esto ha quedado impregnado no solo en mi mente y en mi espíritu, sino en otras muchas personas sensibles a estas cosas, ¿no? Vamos también a saludar a unos amigos que están aquí en el estudio, que en cualquier momento pueden intervenir y hacerte cualquier pregunta que estimen oportuno. Juan Jovenza, buenas noches. Buenas noches. Alejandra. Buenas noches. Jiménez, buenas noches. Están aquí también con nosotros y bueno, son muy expertos en temas del misterio y por supuesto inquietos investigadores y buscadores también de la verdad en el mundo del contacto extraterrestre, que muchas veces es algo que hay que cuestionar, porque también detrás de ese mundillo de los supuestos contactados a veces se encuentran personajes que no son demasiado recomendables. Sin duda. Eso es como todo. Vamos a recordar una entrevista que gracias a ti, Juan, pues tuvimos la oportunidad de realizarle a Giorgio Bongiovanni, y vamos a recordar las palabras que precisamente Bongiovanni decía hablando de Eugenio Siragusa. Y esta parte de los ovnis, de los extraterrestres, esto absolutamente es una parte importante del mensaje, de la actividad que estoy desarrollando, y por dos motivaciones. Primero, porque mi educación espiritual fue gracias a un hombre, un contactado muy conocido también en España, se llama Eugenio Siragusa, muy polémico en los años pasados. Yo lo conocí muy de cerca, crecí en su casa, y para mí ha sido un maestro, me enseñó muchas cosas a nivel humano y espiritual. Entonces quedó adentro de mí esta educación de la existencia de vida extraterrestre. Segunda motivación, porque entra el tema extraterrestre en la actividad espiritual que estoy desarrollando, porque estoy seguro, por experiencia directa y también por documentación que he podido recoger dando la vuelta al mundo, testigos, investigaciones, documentación, material gráfico, fotográfico, de video, etcétera, que adentro de las apariciones marianas, adentro de las llamadas mensajes celestes, seguramente hay una infiltración, o mejor dicho, hay una presencia de los alienígenas que a mí, de acuerdo a mi opinión, es una presencia pacífica, positiva, espiritualmente más evolucionada que nosotros, y es importante. Con esto no quiero decir que Cristo es un extraterrestre, ni que la Virgen es un extraterrestre. Quiero decir que así como nosotros hemos conocido
estas divinidades celestes, también ellos, los extraterrestres, en sus planetas, con sus evoluciones, con su historia, han conocido estos seres, y así como nosotros, se han acercado a ellos. Desde luego es una postura que a veces hace que determinadas personas, sobre todo personas religiosas, pues vean con malos ojos este tipo de contactos, ¿no? Precisamente se lo preguntábamos a Giorgio Bongiovanni, esa relación que a veces él incluso ha manifestado como que existe, como acaba de decir, entre pues lo que son figuras religiosas y extraterrestres. Vosotros, desde el punto de vista de No estamos solos España, ¿seguís también esa tesis? Es decir, ¿creéis que dentro de esos contactos y esas apariciones marianas pueden haber también seres extraterrestres mezclados? Bueno, las apariciones marianas hay que investigarlas. Cada aparición requiere una investigación. Una de las apariciones reconocidas incluso por la Iglesia Católica es la de Fátima, ¿no? Y además las apariciones de Fátima están avaladas por la famosa danza del sol que tuvo lugar en octubre del 1917, concretamente delante de 50-70.000 personas allí presentes de todas las clases sociales, un disco. O sea, se llama la danza del sol porque en aquel momento todavía no estaba desarrollado como hoy el tema UFO, el tema ufológico, ¿no? Y entonces una nave, lógicamente en la vertical entre el sol y las personas, evolucionó y claro, decían que el sol danzaba porque brillaba como el sol, ¿no? Pero había llovido anteriormente y las personas se habían mojado e incluso el sol, o sea, las nubes de lluvia se fueron, el sol en aquel momento y la evolución, le secaron las ropas y todo esto está recogido en los periódicos de entonces, ¿eh? O sea que ahí muchos empiezan, el estudio de la ufología moderna a partir del año 47 con el americano exacto, pero sin embargo otros decimos que la primera contactada, fue Lucía, porque allí se produjo delante de 50.000 personas una evolución ovni, ¿no? Sí. Y bueno, me decías lo de las apariciones marianas. Claro que las apariciones marianas son manifestaciones en todas las culturas religiosas que se han dado de esa figura materna, ¿no? Que es la Madre Celeste para todas las culturas, denominada de distintas maneras. Los indios le llamaban mujer bisonte blanco, en el Tíbet se llama Tara en fin, tiene diversas denominaciones, pero aparece en todas las culturas. El último peldaño. Onda Regional de Murcia. Durante los siglos XVI y XVII, el ejercicio de la astrología en la región de Murcia era una tarea ejercida primordialmente por hombres, mientras que las artes adivinatorias eran una práctica realizada fundamentalmente por mujeres. Fondos documentales sobrantes en el Archivo Histórico Nacional describen prácticas mágicas llevadas a cabo en nuestra región, con registros que se remontan hasta épocas anteriores al siglo XIII. Viernes 1 de diciembre, 11:30 de la noche, el cronista Ricardo Montes nos hablará de su obra Astrólogos, Adivinas y Vudú en Murcia durante el siglo XVII, fruto de una minuciosa investigación en el pasado misterioso de la región de Murcia, en el último peldaño, en Onda Regional. Apasionante lo que nos dices de la danza del sol, que efectivamente muchos investigadores ufológicos pues no han tenido ningún tipo de pudor en hablar de ello como un avistamiento más, un avistamiento ovni. Vamos precisamente, hablando de avistamientos ovnis, a un poco a entrar en pormenores en lo que ocurrió el 30 de abril, creo, de 1962, cuando tiene lugar el hecho que antes comentábamos de ese encuentro físico de Eugenio Siracusa con supuestos seres extraterrestres, pero ya en un plano totalmente terrenal.
terrenal. Él llega, parece ser que con su coche, con su Fiat 600. Exacto. Tal como comentabas y presentabas el programa, efectivamente, él en el año 62 sube al volcán central del Etna, ¿no? Ya que él vivía en Valverde, en uno de tantos pueblos en las laderas de la montaña del volcán, y siente pues muy fuerte la intuición de subir, ¿no? Y la indicación incluso, porque a él tenía una percepción extrasensorial y para escribir los comunicados que le enviaban, ¿no? Entonces sube, es la primera vez, estaba ansioso, había sido preparado durante 10 años, porque él, desde que tú comentaste de la Plaza de los Mártires, cuando estaba esperando el autobús, hasta el 62, pasan más de 10 años, y es cuando, después de esta larga preparación, sube en dirección al cráter central, y en uno de los cráteres más abajo, ya apagados, el Monte Manfré, que se llama, yo estuve personalmente allí, pues es donde tiene el primer contacto directo y personal con dos seres. Él dice aproximadamente 2-10 metros de altitud, y que cuando les vio dejó el coche aparcado en la carretera asfaltada y se va por un caminito hacia este volcán apagado, y entonces al lado de un árbol es donde les ve, y a él se le hiela la sangre, ¿no? O sea, porque era la primera vez, y además el ansia de conocerles y demás. Y ellos, sacando explica que con un aparato, un rayo luminoso verde le golpea y le tranquiliza, y entonces empiezan el diálogo, ¿no? Y lo más trascendental de ese momento, además del trauma del primer encuentro que como ser humano tiene con ellos, pues es el primer mensaje que le dan, que hoy está vigente, porque es un mensaje que habla de los riesgos de la energía nuclear, ¿no? Dice, sintetizando, dice: con desagrado debemos advertiros necesariamente sobre el peligro de vuestros experimentos nucleares. Esto le indican que no solo lo divulgue, sino que lo envíe a todos los jefes de Estado del planeta. En aquel entonces, hablamos del 62, nos duele afirmar que nada se podrá hacer para evitar que vuestro mundo sufra un duro golpe de naturaleza catastrófica y mortal. Si queréis que vuestro planeta no se convierta en el cuerpo doliente de un lejano tiempo, debéis abandonar de un modo definitivo y para siempre vuestros deletéreos experimentos nucleares. Hemos sido encargados para vigilar vuestro destino porque tenemos confianza en vuestro porvenir. Estad completamente seguros de que si tenéis la fuerza y el coraje para realizar una sólida unión entre todos los habitantes de la Tierra y lleváis a cabo la completa destrucción de los armamentos nucleares, que ahora más que nunca os hacen orgullosamente dañinos y morbosamente agresivos, todo será posible. Este mensaje que hemos dictado con tanto amor y no menos preocupación es uno de los más sentidos que hemos transmitido, dada la gravedad de los actos que os proponéis cometer. Hemos hecho mucho y continuaremos haciendo para evitar lo peor. Vosotros, gobernantes y hombres de ciencia, habéis elegido el camino más negativo. Sed cuerdos y responsables si queréis sobrevivir. Haced que no sea inútil la condonación celeste que os consiguió Jesús por gracia del Padre Creador. Esto sucedía en la primavera del año 62. De todos los gobernantes y científicos a quien fue dirigido el mensaje, solamente uno se dignó responder a este envío. Fue el general de Gaulle, en la persona de su jefe de gabinete, lógicamente. El texto de la carta que respondió es este: su carta del 30 de abril del 62 ha llegado al primer ministro general de Gaulle y me ha encargado acusar recibo. Os lo agradezco en su nombre y recibid mis más distinguidos saludos. Por el primer ministro de Gaulle, el jefe del gabinete. Este encuentro, según Siragusa, los nombres de los dos seres que él se encontró les definió como Astarseran e Ítacar. Marcaba en ese momento una fecha importante en la segunda década, digamos, de Siragusa en cuanto a su programa, ¿no? Que ellos, según decía, lo denominaban como programa Saras. Para Eugenio, este primer encuentro fue la iniciación de una nueva etapa operativa dentro de este programa que le dieron, y fue el de los años 60 cuando inicia, digamos, la divulgación.
Es, Juan, la presencia de estos seres, tal como los describe Sidagusa, son los típicos extraterrestres angelicales, ¿no? Estos que tienen un rostro, digamos, agradable y una estatura grande, son... Los blancos, investigadores, ¿no? Te puedo decir que los investigadores que han serios como que han investigado a Sidagusa en el mundo entero, porque han sido muchos que lo han investigado, pues definen como que él ha tenido los encuentros con los seres de más alta evolución, porque hay muchos otros contactados en el mundo, yo he conocido varios, y bueno, pero en cuanto a Sidagusa dicen que es los de más alta evolución. Y él los definía, como acabas de decir, como extraterrestres de hoy, ángeles de ayer, ¿no? Los ángeles de ayer que son los extraterrestres de hoy. Pero bueno, aquí también hay que tener en cuenta que nuestro libro sagrado, o sea, el de nuestra cultura espiritual, la Biblia, habla de ángeles, de dioses, ángeles y demonios, ¿no? O sea que yo, en mi investigación personal y sobre todo a los contactados, que es lo que más me gusta, pues puedo deciros que no todo que en el cosmos existen las dos fuerzas, el lado luminoso de la fuerza y el lado oscuro de la fuerza. Valga hacer referencia a la película La Guerra de los Mundos, ¿no? Sí, sí. Ahora que dices de películas, creo recordar una película norteamericana, lo que pasa no recuerdo de qué fecha es, que más o menos plantea algo parecido con otras formas, que es Ultimátum a la Tierra, en la cual un ser extraterrestre viene a la Tierra precisamente a decir que el camino que llevaba la humanidad pues no era bueno y que había que acabar con esas guerras y sobre todo con esa amenaza nuclear que está ahí presente. No recuerdo la fecha de la... Es que esto que estás diciendo es común a los contactados, a casi todos los contactados serios, digamos. El propio Adamski, que es un americano, también contemporáneo a Sidagusa, está enterrado en el cementerio de los héroes de Estados Unidos. Arlington, sí. Exacto. Y otros contactados coinciden en estos mensajes. Justamente ellos lo que, digamos, el pacto que quieren hacer con la humanidad a través de los contactos, no solo que tuvieron con los contactados, con sus embajadores, digamos, sino también a nivel oficial, era que el hombre tenía que renunciar primero para poder ayudarle a la energía nuclear, o sea, para fines bélicos, ¿no? Tened en cuenta que su preocupación mayor es la de una guerra nuclear, porque ellos según su ética, su lógica, divulgada por Sidagusa y por otros, no intervienen en los caminos ciertos o equivocados que escoge el hombre, o sea, respetan el sagrado libre arbitrio del ser humano, pero sí intervendrían solo en caso de conflicto nuclear. No dejarían que la Tierra el hombre la destruyese. Hay otro ser con el que Sidagusa tiene un contacto, no sé si permanente, pero sí bastante asiduo, y que Victorino del Pozo, en su libro Sidagusa, el mensajero de los extraterrestres, pues recoge incluso una fotografía, una extraña fotografía además, que parece ser que le sacó el propio Eugenio Sidagusa a este ser. Me estoy refiriendo a Adoniesis. Efectivamente. Háblanos un poco de este extraterrestre. Bueno, Adonai, la Biblia también habla de Adonai y muchas escuelas espirituales hacen referencia a este ser, ¿no? Digamos que este ser es un ser de muy alta evolución. Él se manifiesta de aquella forma para que la cámara de Sidagusa le fotografíe. Cuando Sidagusa contaba con dos documentos de prueba, digamos. Uno era este que tú haces referencia, esta fotografía de Adoniesis, ¿no? Y esta fotografía, además, puedo deciros que está analizada por técnicos de la NASA, que han trabajado en la NASA, O sea, es una fotografía que se ha comprobado analizando y desdoblándola fotograma por fotograma, que no hay ningún tipo de manipulación en ella. Y también disponía de fotografías sacadas en Lecce, en una zona de Italia llamada Lecce, en la parte que hace la bota, ¿no? También unas fotografías de una evolución de una nave que sale del agua y pasa del estado físico, digamos, hasta el estado inmaterial, ¿no? Porque ellos, bueno, pues tienen una tecnología que les permite
que les permite entrar, digamos, en el físico y pasar del físico a la parte desde con nuestra capacidad de visión invisible, volverse invisibles, digamos, ¿no? Uh-huh. Y algunas veces muchas personas que ven en el cielo cúmulos de energía con distintos colores refieren que son ellos que están por allí. Uh-huh. Juan, Eugenio Siragusa, una vez que tiene estos contactos y que va evolucionando de una manera bastante curiosa, porque desde que recibe ese rayo empieza de alguna manera un camino que le hace incluso ser consciente de vidas pasadas, según nos relata Victorino del Pozo en su libro, y él llega a una serie de conclusiones, una serie de aprendizajes que él va teniendo. Incluso hemos leído también que él escribía casi de manera inconsciente un montón de textos que luego se tenía que aprender, que no era capaz de recordar que los había escrito, y de alguna forma pues va llegando a un nivel de conocimiento que le permite lanzarse ya a crear una asociación o un movimiento que es la Fraternidad Cósmica. Bueno, el Centro de Estudios de Fraternidad Cósmica él lo funda en los años cuando empieza la divulgación, digamos, en los años 60. Es preparado, como dije antes, en los años del 52 al 62. A partir de ahí ya él, con la preparación que le han dado, justamente, como tú acabas de decir, le preparan en profundidad, porque él ha tenido encuentros a nivel, o sea, conferencias en Alemania y en otros puntos del planeta con científicos, con militares y demás, de ya que requería un nivel para poder intercambiar, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es una realidad. Este hombre, el Centro de Estudios es también para divulgar a aquellos que se interesaban en el tema. Cierto es, y debemos destacar aquí, haciendo un paréntesis, que a él se acercan todo tipo de personas y cada uno con su madurez. Hay el que va buscando el protagonismo personal, hay el que va buscando, pues sinceramente, pues el saber qué pintamos aquí, ¿no? ¿Por qué venimos y qué hacemos? Y ahí también, pues el que bueno, pues con esos conocimientos más amplios, digamos, pues excede y entonces pues pasa a expresarse de una forma fanática, ¿no? Y a manifestarse de una forma fanática. Eso es lo que hay que lógicamente evitar, porque es una exageración en todos y hay que buscar, como dicen los orientales, el punto medio en todo. De todas formas, Juan, yo te tengo que confesar una cosa que creo que te la he dicho alguna vez, no estoy seguro, pero creo que sí. Hace muchísimos años, estoy hablando del año 79, fíjate si hace tiempo ya, nosotros, un grupo de amigos, teníamos un centro de investigación en el cual pues estábamos, pues, lo que en ese momento era la moda, ¿no? El tema de lo extraterrestre y tal, y nos gustaba pues todos estos temas, éramos muy jóvenes, y tuvimos noticia de la Asociación de Estudios de la Fraternidad Cósmica. Y bueno, pues sabíamos que también teníamos las referencias a través del libro de JJ Benítez, de la misión Rama y todas estas historias, de los contactos. Luego escucharemos un corte que tiene que ver con eso. Y lo que hicimos fue escribir a la delegación en España de la Asociación de Estudios de la Fraternidad Cósmica, pidiendo un contacto. Sí. Claro, dijimos, incluso le enviamos un mapa topográfico de una zona determinada, y les pedíamos que a la hora que ellos nos dijeran nosotros íbamos a estar allí, y que o bien queríamos ver algo en el cielo, y si era posible que aterrizase, bueno, era ya el no va más, pero que con que pasase algo por allí por el cielo, pues nosotros tan satisfechos. Al cabo de unos días recibimos una carta. Recuerdo que lo firmaba una señora que se llamaba Juliana Moriño. Sí, era la delegada en España. Efectivamente. Y nos decía algo así como que habían contactado con Eugenio Siragusa y la respuesta era que dichosos los que creen sin ver. Como te puedes imaginar, aquello fue un saco, o sea, un jarrón de agua fría para todos los chavales que estábamos en ese momento ahí. Y ahí nos cuestionaba varias cosas. Una de las cosas que yo me cuestioné era realmente si esos contactos pueden existir o no pueden existir. Y por otro lado, aquellas personas que creen sin ver a pie juntillas cualquier cosa. Y tan peligroso puede ser una cosa como otra. Sí, evidentemente, pero bueno, una cosa es muy importante. Una cosa es la fe inconsciente y otra es la fe consciente, ¿no? Los buscadores, o sea, los que se preocupan de una fe consciente, pues también a partir de esa, digamos, de ese conocimiento por la fe o de esa fe, parten en busca de las pruebas. Hoy en día, afortunadamente, tenemos pruebas y testimonios de pruebas, digamos, fotográficas, o sea, con la tecnología actual del vídeo, además, pues hay grabaciones de la evolución de naves, yo las tengo, verdaderamente extraordinarias, ¿no?
y además con maniobras que cualquier entendido en aeronáutica sabe que no puede hacer un aparato nuestro actualmente. Bueno, yo he tenido la suerte también pues de estar con algunos militares, incluso con astronautas, como en el año 92, con la ayuda de Giorgio, lógicamente, pues hemos estado con Covaliono, comandante de la Soyuz 6, él vestido con su traje militar, general de 3 estrellas en aquel entonces, nos diseña lo que vio en el espacio y, bueno, pues acepta que aquella tecnología estaba conducida por inteligencia, ¿no? Y que la tecnología que había visto con sus propios ojos no estaba a mucho más alto nivel de que el nuestro, ¿no? Por la maniobra que vio y que nos diseñó en el papel. Estos casos, por supuesto, son dignos de crédito, pero hay otros que son los que te voy a contar ahora y que lo vamos a escuchar precisamente de los labios de un gran investigador español, una persona que bueno, pues yo creo que al cual la investigación en los temas del misterio le debe muchísimo, que es Joaquín Grau. Joaquín Grau pues tuvo la oportunidad de irse a América en la época de mayor efervescencia de la misión Rama, cuando había muchísimos contactos programados. Recordarás que bueno, los seguidores de Sixto Paz a través de psicografía pues hacían citas con supuestos ovnis o supuestas naves extraterrestres, mejor dicho, en el desierto de Chilca, y luego pues iban muchos investigadores y también periodistas a comprobar que efectivamente los contactos eran reales, porque ya aparecían luces que se movían en la lejanía. Vamos a escuchar lo que tiene que decir de eso Joaquín Grau. Que fuimos, o sea, yo he estado, como sabes, que tengo libros además que están caducados, que ahora voy a ver si vuelvo a salir, que están ya no hay, está totalmente ya todo vendido, pero uno de ellos es mi vida con los Aucas, luego los viajes por Perú, por estos lugares, precisamente investigando estas culturas analógicas. Bueno, yo me entré en contacto con Sixto Paz, no con el grupo Rama, en grupo, porque yo fui en un primer viaje largo, enormemente largo, por toda América Andina, investigando, que es cuando me metí en los Aucas, viví pues estando en el Paleolítico, en el Amazonas, etcétera. Bueno, entonces le dije, oye, mira, yo como Juan José Benítez, sí, amiguete, muy majo él, y maravilloso amigo, le dije, vamos a ver si también veo ovnis. Y me dijo, nada, no te preocupes, no sé cuántos. Dice, ¿cuánto tiempo estarás? Esto era en Lima. ¿Cuánto tiempo estarás aquí? Digo, no, yo me voy ya mañana hacia la zona de Locucaje, estaba con Cabrera y todo eso, con las piedras de Ica, meterme a los desiertos y tal. Y me dice, bueno, pues mira, hasta dentro de 3 días yo no puedo saberlo. Hombre, yo ahí tuve un fallo, porque le dije, oye, pero ¿qué pasa? ¿Cómo te comunicas? ¿Por carta? Así medio en broma. Y ya la cosa no quedó muy bien. Pero me dijo, bueno, no importa, ya cuando estés en Quimbamba, que iba a ir por la zona de Ollantaytambo y tal, de Pisac y tal, dice, allí verás algo. La verdad es que no vi nada. Pero después yo llevé, y esta es la parte que tú explicabas, después yo llevé a su vez a las mismas zonas a equipos de televisión para filmar para el programa Más Allá. Y nos metimos un grupo no de Rama, sino de operador de televisión, el otro y el otro, y estaban también, creo recordar, estaba ¿cómo se llama, hombre? Los de las piedras de Ica, los amiguetes, ahora me acuerdo el nombre. Bueno, total, que estábamos en el desierto, y de pronto, efectivamente, en el desierto de Locucaje, en una zona famosa por las famosas bolas verdes y todo esto. Bolas verdes, rojas y no sé qué. Bueno, y de pronto, con unos prismáticos, uno de ellos dice, oye, ahí hay algo y tal, y efectivamente había un efecto de que si no vamos para allá eran ovnis, pero ya, porque lo hubiera dicho cualquiera. Juegos de luces que se acercaban, nos acercaban, se hacían como señales, pero era realmente un efecto tipo ovni, pero muy, 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 muy ovni, visto desde donde estábamos, en un desierto, la visión es muy larga, ¿no? Entonces íbamos con los coches, lógicamente 4x4, y todos, digo, bueno, pues vamos para allá. Y fue Tito Aiza, sí, uno de los descubridores de las piedras de Ica. No, porque nos pueden raptar, no sé qué. Digo, hombre, a mí me encantaría. Yo me acuerdo que Juanjo está deseando que le rapten. Digo, ¿lo vamos a encontrar en algún lugar? Digo, vamos a verlo. No, porque tal, no sé qué. Total, que al final, efectivamente, como tú dices, no con valentía, sino, hombre, yo quiero ver las cosas de cerca. Pues no quiero contar historias que no vea bien. Y automáticamente logré que nos acercáramos y porque habían dejado de hacer señales y se había oscurecido.
cuando fuimos para allá, eran 2 camiones que se habían estado haciendo señales y estaban pasando, era la época inicial del Sendero Luminoso y de todos estos grupos guerrilleros, y yo no sé si pasaban de un camión a otro droga o armas, y es cuando yo dije, ahora sí es peligroso, ahora vámonos corriendo, porque efectivamente yo los ovnis, mira, de alguna manera lo arreglaremos, pero lo que es el Sendero Luminoso y compañía, uno de los que estaba allí después fue herido gravemente cuando estaba arriba en Chavín de Guantar, donde yo estuve allí, cuando yo le dejé en una expedición de los guerreros de los guerrilleros de Sendero Luminoso, lo hirieron gravemente. Esto era lo peligroso, no los ovnis. Pues Juan, imagínate cuántas luces de estas, a veces esos grupos que hay, yo no digo que con mala fe, digo con buena fe, salen a buscar misterios y efectivamente, confunden las cosas. Estas cosas se han dado y bueno, porque hace falta, pues... en fin, hace falta... además es que hay una cosa que es curiosa. Bueno, hay los famosos raptos, las abducciones, que se llaman en términos técnicos, ¿no? Y todas estas cosas son una realidad, pero hay que ir a hablar con las personas que sufrieron estas experiencias. Y claro, pues mucha gente al inicio pues va guiado por aquella entusiasmo, por aquel... pero en realidad quiero decirte algo, Joaquín, y es que Siragusa no era partidario de estas concentraciones, nunca, vamos, él sí, algunas veces... algún testigo determinado pues le llevó al Etna y otra, pero muy raras veces, ¿no? Y cuando se tienen que presentar en la búsqueda de un individuo, de un investigador, hay un momento que si ves es común que se presentan, que tiene su experiencia, ¿no? No antes de buscarla, o sea, algunos, o la mayoría, me atrevo a decir, quisieran que la verdad le fuera servida en bandeja de plata, de forma cómoda, y esto no, esto como todo en la vida, pues hay que luchárselo y hay que estar convencido de que se quiere encontrar pues la verdad en este asunto, ¿no? Juanjo te quiere hacer una pregunta. Adelante. Sí, Juan, para hacernos una idea mejor de quién era este hombre, ¿podríamos hablar un poco de las reencarnaciones que él, se le atribuían y las personalidades anteriores que tuvo en otras vidas? Sí, bueno, lo importante es que la reencarnación es un hecho, es una ley de vida. Digamos que en el planeta Tierra existen mucho más seres humanos que creen en la reencarnación que las culturas que no creen en la reencarnación. Luego, el quien haya sido o deje ser, bueno, pues él sí se atribuía unas reencarnaciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante es que la ley de la reencarnación pues aclara muchas cosas en el proceso de evolución del ser humano, ¿no? Uh-huh. Nos quedan no demasiados minutos y me gustaría que no dejásemos de tratar ese tema que yo creo que es muy importante porque hace ver un poco sus vicisitudes y lo que de alguna forma pudo provocar en la sociedad que le tocó vivir, que es el momento en el cual, como tú dices, hace 28 años creo, sí. Es encarcelado, precisamente acusado de una serie de bueno, hay delitos, ¿no? Precisamente son 2 delegados de él en aquel entonces, del Centro de Estudio de Fraternidad Cósmica, los americanos, ¿no? Es una pareja de Leslie Kelly Ocker, que le denuncian por violencia carnal, plagio significa influencia mental y estafa continuada. Bueno, yo les llegué a conocer a estas personas. Él incluso vivía pues a costa de ella, que era tenía una dote muy importante, ya que su abuelo era uno de los magnates de la celulosa, ¿no? En América. Y bueno, a través de estos fue el complot que intentaba callar a Eugenio Siragusa, porque lo que intentaron con Eugenio Siragusa era silenciarle. Pensad una cosa, en los años 60, digamos, el trabajo de los seres extraterrestres, del lado luminoso de la fuerza, llamémosle, porque también existe el otro lado, en algunos ratos que se han dado. Quiero deciros que intentan llevar al hombre, a la conciencia del hombre, pues el error de
encaminarse hacia el materialismo racionalista que hoy impera en todos los ambientes, ¿no? Hacia, digamos que es de común mayoritariamente aceptado que hoy quien gobierna es la fuerza del dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos intentan, a través de estos embajadores, de estos contactados, que el hombre no se desvíe del espíritu, o sea, que el hombre no pierda por completo los valores eternos y trascendentales de la justicia, la paz y la fraternidad, para asentarlo todo en la consecución del materialismo dominante. Este es la primera, lo que yo os puedo decir después de tantos años de investigación. Él queda, parece ser que enseguida libre de sus cargos, ¿no? Sobre todo sin duda alguna. De los primeros, parece ser que... Bueno, se lo hacen pasar negras. Él lo tienen desde noviembre pues hasta marzo, a los primeros días de marzo que sale, pues encarcelado, pero afortunadamente, pues bueno, pues se celebra el juicio y se demuestra que no hay pruebas ni tiene nada que ver en esto, ¿no? Violencia carnal se refería a que si había con la mujer de vamos, ella era una mujer casada y él pues lo niega totalmente, dice que no es cierto. En lo de la influencia, ellos eran libres, viajaban, venían y se movían como querían. Y además, en aquel entonces, fíjate qué curioso, en aquel entonces podemos estimar que los que siguen a Eugenio, o sea, le interesa a Eugenio, son unas 100.000 personas en el mundo, ¿no? Y son los únicos estos que fueron plagiados, que fueron estafados, como ellos decían, ¿no? La caravana que tenían, la casa era de ellos, todo se demuestra que era falso todo esto, y que lo que se pretendía pues era meterle a este hombre, o sea, desprestigiarlo y sobre todo callarle, porque lo que decía realmente pues era... molestaba al poder político de entonces, molestaba al poder económico, molestaba al poder religioso también, ¿no? Porque bueno, pues hablar de la reencarnación, hablar de la pluralidad de los mundos habitados, pues bueno, este hombre pues le pasaba un poco como el gran maestro de la filosofía, Giordano Bruno, que ya en la época de la Inquisición pues hablaba de estas cosas, ¿no? Una reencarnación de Siracusa, según él se atribuía esa reencarnación también, ¿no? Como el Maestrino Egisto, Juan Evangelista, y la verdad es que lo que llama la atención es la importancia de estas figuras, precisamente, y que luego termina reencarnándose cuando hace verdaderamente todo su papel en un humilde empleado, ¿no? De que era exactamente, que él era un de estos. Tú sabes que antiguamente, antes del desarrollo de la Comunidad Europea, pues los impuestos en las ciudades, cuando entraban los alimentos, se cobraban, ¿no? Los arbitrios aquellos. Exacto, los arbitrios aquellos famosos, pues él era un empleado de arbitrios del municipio de Catania, ¿no? Sí, bueno, pues, pero él es, digamos, como tú has contado, es fulgurado con aquel rayo que le golpea desde la nave, como le sucedió a Pablo de Tarso, digamos. Pablo de Tarso perseguía a los cristianos y luego, mira tú, la gran labor que hizo. Por cierto, hay una historia que se cuenta que sucedió precisamente mientras estaba en prisión, de una intervención curiosa, ¿no? De seres que no eran de este mundo. Sí, bueno, ellos bajaron con uno de sus aparatos al patio de la nave. Te puedo decir que, claro, cuando le culpan de violación, al entrar en una cárcel, sabéis que a los violadores en la cárcel están muy mal vistos, ¿no? Uh-huh. Entonces él está encerrado en su propia celda sin salir. Bueno, pues la primera vez que sale es para curar a era un tipo mafioso, porque allí estaba la mafia también, o sea, imaginaros, estamos hablando del penal de Catania, ¿no? Y entonces estamos hablando de Sicilia. Consecuentemente también, bueno, pues un jefe mafioso que allí estaba, pues él está dando unos gritos de noche de dolor y tal, tenía un problema de espalda, no sé qué, y Eugenio le dice que, oye, si quieres yo puedo ayudarte, yo sé algo puedo ayudarte y tal, y entonces lo cura, ¿no? Y curándole a este hombre le pone las manos en la espalda. Él tenía facultades, Eugenio,
para también a ciertas personas ha curado. Y este es uno de los casos, ¿no? Y entonces esto que os cuento es que, de paso que le estaba curando, pues le cuenta la historia y dice, no, a mí me quieren sacar de en medio porque yo he tenido esta experiencia y demás. Entonces, a partir de allí fue uno de los que le protegió y bueno, ya pudo salir de la celda y demás, ¿no? Pero luego todos se acercaban a él porque una de las noches un aparato entra en el patio de la cárcel, digamos, y entonces después todos amigos de él dicen, señor Siragusa, mire que yo creo en eso, tal, todos aquellas cosas que suelen suceder en la naturaleza humana, ¿no? Y sobre todo, sí, hay un mensaje de aquel entonces que viene a través de él y que dice, y que dirigido a a la fiscalía, y que le dice, si hacéis daño a nuestro embajador, a nuestro tal, podemos destruir toda Catania y provincia, o sea que no vamos a dejar que lo destruyáis porque es un inocente, ¿no? Esto ocurre, o sea, ellos dan una prueba de que le van a proteger hasta el final, digamos. Sí, Juan, me gustaría preguntarte por Giorgio Bongiovanni. ¿Qué tiene que ver lo que le ocurre a él con Eugenio Siracusa o no tiene nada que ver? Bueno, la relación es esta. Giorgio Bongiovanni, como yo, como otras personas del mundo entero, que cuando teníamos vacaciones o pedíamos permiso en el trabajo, pues íbamos a Sicilia a ver a Eugenio, los que nos interesábamos en el tema, ¿no? Y entonces, bueno, yo le conocí allí en el año 75, debe ser, y Giorgio, pues uno más. Nos conocíamos, hacíamos las preguntas, aprendíamos de aquel hombre que nos gustaba lo que nos contaba y todo lo demás, y respondía a las cuestiones, y luego nos despedíamos. Pero Giorgio en el año 89 sufre una experiencia extraordinaria, o sea, sale de su casa para coger del trabajo para coger el coche que lo tiene aparcado, y en aquel momento se le presenta un ser de luz de apariencia femenina, ¿no? Y a partir de ahí es cuando esto pues le dice que vaya a Fátima, y allí es donde es estigmatizado, en la encina, en la famosa encina de Fátima, de la plaza de Fátima, el único vestigio de las apariciones, ¿no? Porque todo lo demás, pues bueno, es aquella mastodóntica construcción que se ha hecho, ¿no? Y bueno, esto es la relación que tiene, que Giorgio también es un alumno del Centro de Estudios de Fraternidad Cósmica, pero que luego tiene esta experiencia de la estigmatización, ¿no? La verdad es que hay tantas cosas que decir de Eugenio Siracusa que bueno, el tiempo se nos va tan rápidamente. Sí, es amplísimo. Pero bueno, a mí, para finalizar, me gustaría que nos dijeses realmente el legado que Eugenio deja como contactado, como embajador, ¿no?, de estos seres. Tal como creo que ahí está la gran pregunta, y realmente eso es lo trascendental. Lo trascendental, en síntesis, del mensaje, o sea, del trabajo, de la misión de Siracusa, es el llamar la atención de la importancia de la autorrealización del ser humano. O sea, él lleva a la conciencia del ser humano que hay que preocuparse cada uno de su propia espiritualidad, digamos, cada uno de autorrealizarse, ¿no? No buscar intermediarios, sino cada uno hacerse guía de sí mismo. Y entonces uno, al hacerse guía de sí mismo, pues recupera aquel poder que el ser humano hoy ha perdido por los condicionamientos tan enormes que le rodean, de decir sí cuando es sí y no cuando es no. Esto es lo que en síntesis, Eugenio, digamos, quiere llevar con su obra, o sea, mejor dicho, Eugenio, a través de Eugenio, ellos quieren llevar a la conciencia del ser humano. Atención a los líderes religiosos que no se están guiando bien, lo dice Eugenio, porque él es de los primeros, bueno, de los que empieza a divulgar el tercer secreto de Fátima. Y ahí es donde empieza a descubrir, a decir, que los líderes religiosos no se están diciendo las cosas como el cielo pretende, sino que como ellos quieren. Y claro, esta denuncia, por eso te digo, era un hombre muy incómodo, hacía este trabajo y estas revelaciones, ¿no?
Pues la verdad es que yo creo que esta noche hemos dado una semblanza, lógicamente hasta el nivel que nos ha dejado el tiempo, pero que yo creo que de tu boca los oyentes han podido conocer las líneas maestras de quién era realmente Eugenio Siragusa. Me gustaría que si tenéis algún teléfono, alguna página web, algún sitio donde los interesados en estos temas puedan contactar con vosotros, con No Estamos Solos, pues que este es el momento de darlo. Sí, bueno, nosotros tenemos un email, tenemos un email y una dirección de correo también para el que quiera recibir lo que divulgamos sobre estos temas. Hay algo muy importante, Joaquín, y es lo siguiente: entendemos que desde el año 2000 las cosas han cambiado, o sea, hay aquellos años que hablamos de los 60, 70, 80, 90, pero en el año 2000 se produce la oficialización de la Iglesia, del secreto de Fátima. Ratzinger, el 26 de junio del año 2000, da el mensaje de Fátima. Según los investigadores, yo me considero uno de ellos también, manipulado, O sea, después sucede las Torres Gemelas, que marcan un cambio en la humanidad, y luego, pues, digamos, son tres etapas, son tres cosas fundamentales. Mirar, esto, en todas las civilizaciones anteriores que se han ido abajo, se han ido cuando estas tres instituciones se han degradado, se han degenerado. Una es el sacerdocio religioso, el sacerdocio político y cuando la masa social también se corrompe. Esto, el mensaje de Fátima manipulado, es un signo de la corrupción religiosa. Después, la corrupción política la tenemos el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, si nos damos cuenta y analizamos, allí todo el mundo se hace solidario con América, ¿no? Se hace solidario con América y es el momento para poner en funcionamiento, digamos, los valores, los principios de la ética, o si quieres, los principios espirituales de la justicia, la paz, de la justicia y la paz, ¿no? Claro que hay que localizar y juzgar civilizadamente a los terroristas, no hay ninguna duda, pero se ha ido por los otros principios, los de Barrabás, que son los principios de la venganza y la guerra. Y ahí la corrupción también política. Y luego, pues, la masa social, que vuelve a elegir, no solo en América, sino también en la vieja Europa, en Inglaterra, vuelve a elegir aquellos sus dirigentes que le engañaron con la guerra de Irak. Esto marca los tres instituciones que deciden un cambio, pero un cambio, en vez de ser consciente, de forma traumática. Es un tema interesantísimo del cual podemos tener otro programa. Yo creo que da para mucho. De todas maneras, teníamos que darnos un correo electrónico para nuestros oyentes. Bueno, pues sí, el que quiera escribir, mira, esto sería No Estamos Solos, todo junto. No Estamos Solos. ONG. Todo esto junto. No Estamos Solos, ONG. Exactamente. @ yahoo.es. Yahoo.es. No Estamos Solos, ONG @ yahoo.es. Pues Juan Martins, ha sido un placer tenerte de nuevo con nosotros. Joaquín, felicidades por el programa, por estas cosas que son importantes porque hay mucha gente que en estos tiempos de confusión necesita encontrarse a sí mismo, y a veces estas cosas pues ayudan a interpretar pues el sentido de la vida, ¿no? Sin duda, Juan, un abrazo. Un abrazo y muchas gracias a todos. Y hasta aquí, amigos oyentes, por hoy el programa El Último Peldaño, que como han visto hemos dedicado casi en exclusiva en su segunda parte a hablar de Eugenio Siragusa, una persona que nos dejó hace unos meses, pero que ha significado mucho en el mundo de la ufología, con el que no hace falta estar de acuerdo. Aquí nadie está planteando el creer a pie juntillas lo que él dice. Lo que estamos planteando es que se trata de una figura histórica que merecía la pena que la tratásemos en el programa. Y hasta aquí hemos llegado. Los saludos de Fran Fernández, que ha estado en el control, y ante el micrófono Joaquín Avenza, que les desea que pasen una feliz semana. Gracias a Juanjo Avenza y Alejandra Jiménez por haber estado con nosotros también. Hasta la semana que viene.
Durante los siglos XVI y XVII, el ejercicio de la astrología en la región de Murcia era una tarea ejercida primordialmente por hombres, mientras que las artes adivinatorias eran una práctica realizada fundamentalmente por mujeres. Fondos documentales sobrantes en el Archivo Histórico Nacional describen prácticas mágicas llevadas a cabo en nuestra región, con registros que se remontan hasta épocas anteriores al siglo XIII. Viernes 1 de diciembre, 11:30 de la noche, el cronista Ricardo Montes nos hablará de su obra Astrólogos, Adivinas y Vudú en Murcia durante el siglo XVII, fruto de una minuciosa investigación en el pasado misterioso de la región de Murcia, en el último peldaño, en Onda Regional.